Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno poder vernos. Ya estamos a mitad de año, ¿cuántos pueden creerlo? Estamos en junio. Gracias a Dios el fresco nos está dando tregua todavía, no hace tanto frío. Todavía nos estamos salvando de las heladas. No sé a cuántos les gusta, creo que al que le gusta la helada debe ser por las naranjas que se ponen dulces. Yo me acuerdo tenía hace algunos años dos plantitas de naranja en el patio así de mi casa y esperaba que vengan las heladas del invierno porque se ponían dulces las naranjas y ir y buscar y cosechar las naranjas de tu propia huerta y tomarlas era espectacular. El único problema que había que luchar con los pajaritos, los azulejos que me comían las naranjas dulces. Ellos estaban ahí siempre atentos a que las naranjas se pongan dulces. Pero bueno, qué bueno poder disfrutar un domingo más. Gracias a todos por hacer el esfuerzo de dedicar tiempo para edificar sus vidas. Saben, me siento un poco más liviano, no sé si es porque me fui unas 6 veces al baño hoy. Casi no vengo, pero ahora estoy livianito. Oren que no siga yendo. Estamos comiendo más saludable y esta semana, bueno, el otro día leíamos de la importancia de comer hígado. No sé a cuántos les gusta el hígado encebollado, no. Sé que no es muy rico, pero es extremadamente saludable. Y bueno, yo ya comí una vez que lo preparamos en casa y después mamá lo volvió a preparar ayer. Y no sé si mucho hígado o qué, pero me parece que todo lo que incorporé se fue por el inodoro. Pero bueno, damos gracias a Dios por este día, porque tenemos vida y porque tenemos su vida en nosotros. A veces yo siempre le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por la vida, gracias. Siempre trato de, cada mañana cuando me levanto, de anotar, o al menos en mi mente, dar gracias a Dios por el día, dar gracias a Dios por todo lo que Él nos permite vivir. Pero una de las cosas que siempre le agradezco es por su vida en mí. Siempre trato de traer a la memoria y de ser conscientes de que su vida me habita, sobre todo cuando a veces estamos atravesando un montón de situaciones que, mamita querida, necesitamos que alguien nos salve, pero a veces perdemos de vista que Dios está en nosotros y nos ayuda a atravesar cada momento de nuestra vida. Bueno, yo quiero continuar hoy con el tema, como les había anticipado. Entramos en un tema que no sé cuánto tiempo nos va a llevar, es bastante profundo. Yo sé que el año pasado, hace un año aproximadamente, tocamos un poco acerca de este tema que tiene que ver con la conciencia, pero quiero ir profundizando y no solo este mes, sino el mes que viene vamos a seguir hablando al respecto y vamos a tocar distintas facetas de la conciencia. Un poco, este mes estoy conectando la conciencia con lo que veníamos hablando, que es la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios en términos simplificados o en una definición sencilla, la gracia de Dios es su misma vida derramada en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, por medio de su espíritu. Dios diseñó el espíritu del ser humano para que sea su habitación. Y en el espíritu humano es donde Dios debe ser alimentado y crece hasta expandirse primero en nuestro interior, pero después se va a expandir y se va a expresar en el exterior. Pero esta gracia de Dios es la vida misma de Dios que Él deposita en nuestro interior para que nosotros podamos vivir la vida que Él nos propone. Y esta es la enorme, gran diferencia con el antiguo pacto, las personas que vivieron antes de Cristo, que si bien pudieron ver cosas maravillosas de parte de Dios, pero ellos vieron mayormente las cosas afuera, salvo intervenciones específicas donde el Espíritu de Dios venía sobre reyes, sobre profetas, para hacer una tarea en particular,
pero Dios no habitaba en el interior de ellos de manera permanente. Entonces nosotros hoy, en este pacto, después de Cristo, y eso es lo que Cristo compró para nosotros, que ahora la realidad de Dios no está en un lugar físico, sino en el interior mismo de sus hijos que le recibieron. Y por eso necesitamos hablar de la conciencia. Porque si bien Dios derrama su gracia sobre nosotros, si nosotros no somos conscientes de que Él ha puesto su vida en nosotros, vivimos como si no la tenemos. Y eso es lamentable y es triste. Yo creo que a todos nos pasa que en algún momento nos olvidamos de que, no de que Dios nos está mirando, de que Dios está en nosotros. Entonces hacemos cosas, vivimos nuestra vida de una manera como ignorando que Dios está en nosotros. Entonces necesitamos, y Dios nos está hablando acerca de esta conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de su vida en nosotros. Conciencia de su realidad en sus hijos. Conciencia de que ahí cuando estás en la semana enfrentando desafíos, ahí cuando estás luchando quizás con una enfermedad, ahí cuando estás luchando en el trabajo, luchando con tus vecinos o quién sabe con cualquier conflicto que tengas que enfrentar en el día a día, que sepas que su vida, la vida de Dios, la gracia de Dios está en tu interior para ayudarte no solo a vivir, para darte la fuerza que necesitas cuando humanamente no hay fuerzas. Porque ahí es donde se ve la diferencia de su vida en nosotros. Y ahí es donde muchas veces como hijos de Dios fallamos, porque nos quedamos peleando y luchando en nuestras fuerzas, porque ignoramos que Él nos habita. Él nos habita. ¿Puedes decirle que está a tu lado, Él te habita? Y a mí también, aunque a veces no se nota. Sobre todo los esposos y las esposas ven. A veces no se ve nada de la gracia de Dios. Pero bueno, tranquilo, está creciendo, decirle. Bueno, entonces, en pocas palabras, de lo que estamos hablando es de la conciencia de la gracia de Dios en nosotros. Dios nos está hablando porque Él quiere que seamos más conscientes de su gracia que está operando en nuestro interior. Y eso nos hace más fácil la vida. Eso nos hace más fácil. ¿Cuántos piensan que su vida es difícil en muchos sentidos? Hay muchos desafíos. Pareciera que se van incrementando los desafíos. No sé si uno va creciendo. A veces quisiéramos volver como cuando éramos niños, cuando estábamos... A veces yo veo a los estudiantes de secundaria y digo, ¿cómo estábamos en la pavada antes? Es decir, perdíamos tiempo como si nos sobrara el tiempo. Ojalá pudiera volver para decir, bueno, adelanto algunas cosas que hoy no me alcanza el tiempo para hacer. Pero parece que cuando uno va creciendo también vienen más desafíos, más responsabilidades, los padres, el trabajo, bueno, los esposos, las esposas, la madre, los hijos, bueno, tantas responsabilidades, pero la gracia de Dios, y esto es algo que estamos aprendiendo, nos ayuda en el día a día, o nos debería ayudar en el día a día. La gracia de Dios no es algo para cantarlo en una canción, no es algo, aunque sí lo cantamos, pero yo no puedo recordar que Dios me habita cuando canto una canción. Yo necesito tener una memoria constante y activa de que Él está en mí, porque eso es lo que me va a ayudar en el día a día. Entonces Dios nos está removiendo muchos pensamientos. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque vivimos de acuerdo a la conciencia que tenemos. Vivimos de acuerdo a la conciencia que tenemos. Y todos necesitamos crecer. Ahora vamos a ver algunos pasajes que están impresionantes. Todos necesitamos crecer en la iluminación
de la conciencia, y esto es por el Espíritu. Es algo que lo podemos estudiar, es algo que lo podemos leer, es algo que lo podemos escuchar de alguien, pero es algo que necesitamos que el Espíritu Santo nos revele en nuestro interior, porque ahí es donde la realidad de Dios se hace como tangible en nuestro interior. Y ahí es cuando nos cae la ficha y decimos, sí, Dios es real, Dios es mi Padre. Ya lo dije miles de veces, pero yo luché mucho tiempo con la paternidad. Y sí, tal vez sea porque no tuve mis papás, porque me crié medio solo, chimbito, como dicen, pero hasta que el día en que Dios se me reveló como Padre, eso cambió mi vida. Cambió mi manera de orar, cambió mi manera de hablar con Dios, porque hasta tanto yo estaba orando y pidiéndole a Dios para que mi papá natural me dé lo que un buen padre quizá lo que yo esperaba de un buen padre. Y entonces mi vida pasaba en oraciones pidiéndole a Dios algo, esperando algo de personas que quizás nunca la recibí. Pero cuando me encontré con su paternidad y Él me dijo, yo soy tu Padre, ese día no solo cambió mi oración, cambió mi vida internamente. Entonces, la vida de Dios es práctica, necesita revelarse en nuestro interior por su Espíritu. Y ahí es cuando la oración cumple un rol importante, porque ahí es donde cuando estás atravesando situaciones que no las podés manejar internamente, no las podés manejar vos, decís, Señor, necesito tu gracia. Señor, revelame tu vida en mí. Señor, revelame quién soy, mi identidad. Revelame el Padre que tengo, revelame los recursos que tengo en ti. Y no solo recursos naturales, recursos espirituales primeramente. Vivimos nuestra vida de acuerdo a la conciencia que tenemos. Cuanto más conscientes seamos de la vida de Dios que opera en nuestro interior, más fácil va a ser nuestra vida. Yo digo, Señor, necesito más conciencia de tu realidad porque necesito que las cosas que hoy son complicadas, porque a veces las complicamos nosotros mismos. Pero cuando Dios se revela en tu interior, las cosas que eran complicadas se hacen sencillas. Los conflictos a veces con las personas que no los podemos resolver, cuando Dios se revela en tu interior y cuando Él te provee gracia, esos conflictos se resuelven más fácil. Entonces, cuanto más crece esa luz y esa revelación de la vida de Dios en nuestro interior, nuestra vida va a ser más fácil. Si alguno está notando, voy a ir marcando algunas cosas para pasar a algunas cosas que hoy vamos a hablar, pero la calidad de la vida que vivimos está directamente relacionada con la calidad de nuestra conciencia. La calidad de la vida que nosotros vamos a vivir todos los días está directamente relacionada con la calidad de nuestra conciencia. Ahora, la calidad de nuestra conciencia, que eso es algo que hoy vamos a profundizar un poco, está relacionada con una conciencia que se mantiene limpia. Y este es un trabajo que necesitamos profundizar, este es un tema que necesitamos entenderlo en profundidad. Y aunque nos lleve tiempo, lo vamos a hacer, porque esto nos va a cambiar la manera de vivir nuestra vida como hijos de Dios. Como dice Hebreos 9:14, la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia del mal que hemos hecho. La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia del mal que hemos hecho. Pero lo que hoy vamos a profundizar, y tengo una batería de versículos, es que nuestra comunión con Dios por medio del Espíritu Santo es la que va a mantener nuestra conciencia limpia. Porque si bien Dios ya nos perdonó nuestros pecados, el problema es el mantenimiento que hacemos de nuestra conciencia, que es lo que nos va a permitir disfrutar de lo que ya tenemos en Cristo.
Hoy bien oraba Gise y oraba para que veamos todas las cosas, todo lo que implica el sacrificio de la cruz. Y esto es algo que solo lo podemos ver por el Espíritu. Pero gracias a Dios que Él nos está revelando estas cosas y en cada uno de ustedes Dios va a seguir abriendo sus entendimientos para que lo conozcan. Ahora, nosotros estuvimos hablando de una doble función del sacrificio de Cristo y lo quiero mencionar para entrar en profundidad en lo que les estaba mencionando recién. Esta doble función del sacrificio de Cristo son, primero, la función eterna. Y quiero que veamos Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hay una función del sacrificio de Cristo que es eterno. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículo 26, en la versión en traducción contemporánea de la Biblia. Ahí está. Cristo se ofreció una vez y por todas, sacrificándose a sí mismo como una solución definitiva para el pecado. Por eso, la otra vez decíamos, el problema del pecado está resuelto. Lo que pasa es que necesitamos una conciencia de la vida de Dios en nuestro interior. Y esto es algo que es progresivo, no es instantáneo. A veces nosotros pensamos que si ya está resuelto, entonces ¿por qué siguen sucediendo algunas cosas en mi vida que no están bien? Porque esto tiene que ver con una conciencia que se va limpiando de manera progresiva, no es instantáneo. Entonces, pero esta primer función del sacrificio de Cristo es esta función eterna. Dios resolvió el problema del pecado clavándolo en la cruz una vez y para siempre. Por eso en esta versión dice, se ofreció de una vez por todas. O sea, no hay más veces. Porque con ese sacrificio solucionó definitivamente, como lo dice ahí, el problema del pecado de la humanidad, que era lo que separaba al hombre de Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque no había forma de que un Dios santo y perfecto pueda vivir junto con un hombre que era falible. Por eso Cristo tuvo que pagar por las fallas, por los errores y pecados de la humanidad para volver a unir al hombre con Dios. Ahora, lo que vamos a entrar hoy es la función diaria del sacrificio de la cruz. Entonces, este sacrificio no solo tiene esta función eterna que permanece, que resolvió una vez y para siempre el problema de la humanidad, pero hay otra función y acá es donde nosotros tenemos una responsabilidad, donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y por eso estamos hablando de la conciencia, porque ser conscientes nos hace responsable. ¿Cuál es la diferencia entre un padre y un niño? Que un padre tiene la responsabilidad sobre su hijo y eso lo diferencia de un niño. Un niño que no se preocupa, sabe que el papá le va a cocinar, que va a comer, papá dame de comer y la comida está, o sea, no hay, porque no hay conciencia, porque no está en edad para eso. Pero lo que separa a los adultos, a los maduros de los niños, es la conciencia. ¿Qué es lo que te levanta? ¿Cuántos se levantan a trabajar todos los días? O la mayoría, o todos tenemos trabajo, ya sea que van a una empresa o a un lugar, o sea que trabajen en sus propias casas. Hay cuántas abuelas que trabajan full time, cuántas mamás que trabajan, a veces no solo en un trabajo, sino trabajan full time porque están con los hijos, no sé cómo hacen algunas mamás, y los papás también, pero ¿qué es lo que te levanta muchas veces? ¿Qué es lo que hace que por las mañanas, aunque estés cansado, la conciencia y la responsabilidad que tenés de la tarea que tenés que hacer? Por eso Dios nos está despertando la conciencia a la responsabilidad que nosotros tenemos del cuidado de su vida en nuestro interior. Por eso necesitamos entender, y por eso parece repetido, hablar de la conciencia de que Dios nos habita. Porque si no tenemos conciencia de que Él nos habita, tampoco habrá responsabilidad de cuidar una vida que está en nuestro interior.
Si yo no sé que tengo una vida que cuidar en mi interior, tampoco la voy a cuidar. Es normal descuidar algo porque ignoro que está. Pero todo en la vida, y esto es algo que mi esposa me lo repite continuamente, todo en la vida necesita mantenimiento. A ver, los que tienen auto tienen que mantenerlo, aunque no lo quieran. Hay que hacer los servicios, hay que cambiar las cubiertas. Los que comen tienen que los que viven tienen que mantener los cuerpos comiendo. Hay que mantener la vida. Entonces, la vida del espíritu, aunque no se ve en términos naturales, hay que mantenerla. ¿Y qué es lo que nos hace mantener esa vida del espíritu? La conciencia de que tenemos una vida en el espíritu en nuestro interior. Si no hay conciencia, no hay cuidado de la vida. La conciencia es lo que te hace cuidar la vida. Ahora, quiero hablar de esta función o segunda función que es diaria del sacrificio de Cristo, y es el mantenimiento de una conciencia limpia. Acá es donde nuestra comunión con Dios tiene gran valor, porque la conciencia limpia solo se puede mantener por medio de la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Dios por medio de su Espíritu. Y quiero que leamos Hebreos capítulo 9, versículo 14, es un poco los versículos que venimos hablando, donde dice, en esta versión que tengo acá, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo no solo nos perdonó los pecados, la sangre de Cristo nos mantiene limpia la conciencia continuamente. Y ahora quiero leerles Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, en la versión NTV. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 19. El anterior era Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14, y ahora vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Fíjense, lo repito, aférrate. Acá estos versículos están buenos, buscarlos. Quería poner todas las versiones. Sobre todo la del mensaje, pero la del mensaje encima, cuando vos lees un versículo, te vincula a varios versículos como la lenguaje actual y te da como 5. Entonces tenía que poner un párrafo de media carilla. Pero dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén tu conciencia limpia. Este es el apóstol Pablo que le está hablando a Timoteo y le está dando una instrucción. Le dice, mantén tu conciencia limpia, pues algunas personas desobedecieron a propósito. ¿Qué quiere decir a propósito? Que su conciencia les estaba advirtiendo y no la escucharon. ¿Qué es el oscurecimiento de la conciencia? ¿Qué es lo que hoy estamos viviendo? Que mucha gente no solo que hace cosas que yo esta mañana, mientras estaba temprano ahí, se estaban peleando ahí, pero era y la gente ya hace cosas que peor que los animales. O sea, digo, estaban a las piñas ahí, lo estaban por matar a un chico, y la gente al lado mirando como, o sea, en lugar de separarlos Entonces, la degradación del ser humano y la degradación de la calidad de vida del ser humano es por la degradación de la conciencia. Ahora, ¿cómo se llega a determinados puntos? Porque hay personas que dicen, no sé cómo llegué a este punto. Pero eso no fue instantáneo, no fue de un momento para otro. Fue una degradación donde cuando la conciencia le estaba dictando algo, no obedecieron a la conciencia que les estaba hablando,
porque Dios habla a la conciencia y ahora lo vamos a ver. Pues algunas personas desobedecieron a propósito los que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Entonces muchas personas, y este es el problema de por qué mucha gente hoy no congrega, porque no se les enseñó la vida que forzaban en su interior. No se les enseñó quién les habitaba, y a muchos, por eso la religión nos hizo tanto daño y lo hablamos continuamente, se les obligó a hacer cosas, a venir a la iglesia, a hacer esto, a hacer lo otro, para agradar a Dios, pero en realidad no les hablaron de un Dios al que podían disfrutar, que vivía en su interior. Y entonces las personas, en el momento que ya no lo obligaron más a ir a la iglesia, dejaron de ir. Pero nunca entendieron que Dios les habitaba y que no es una cuestión de imposición externa, sino que es una respuesta de amor a alguien que nos habita en el interior. Es una respuesta de amor a alguien que nos amó primero. Por eso necesitamos recuperar primero nosotros la conciencia para poder también ayudar a otras personas a recuperar la conciencia de quién les habita. Quiero leerles Hechos capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, 16. Y como leíamos en Primera de Timoteo, la conciencia necesita ser cuidada. La conciencia necesita ser cuidada. Porque si no se cuida, es como una planta a la que no le regás. Mi mamá se fue unos cuantos días, casi un mes, a la casa de mi hermana. Ahora volvió a su casa. Y cuando volvió encontró todas sus plantas que estaban secas, porque nadie las rega si no está aislada. Pero la conciencia de cuidar esa vida, ella ya llegó, lo primero que hizo fue regar las plantas. La conciencia del cuidador sabe que esa planta, si no la riega, alguien se muere. Bueno, la conciencia del cuidado de la vida hace que uno se ocupe. Así es nuestra conciencia, necesitamos cuidarla y mantenerla para preservarla, para no naufragar del camino de la fe. Y dice Hechos 24:16, yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Este es el apóstol Pablo que está diciendo, yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios y a los hombres. Y ahora voy a leer en la versión amplificada. Esa es la Reina Valera contemporánea. Ahora voy a leer el mismo versículo en la versión amplificada. Dice, por eso yo también me esfuerzo al máximo y me esmero siempre por tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Ahora, noten que este apóstol Pablo que escribió esto, que él está diciendo, yo me esfuerzo al máximo y me esmero por mantener siempre una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, es el mismo que dijo, yo trabajé más que el resto de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que trabaja en mí. Entonces este esfuerzo, y acá está la diferencia, no es un esfuerzo humano donde yo me esfuerzo porque por lo que yo hago, yo puedo mantener mi conciencia limpia. Eso es lo que hace la religión, te hace hacer cosas para creer que por lo que haces podés mantenerte limpio. Pero lo que te mantiene limpio es la comunión con el Espíritu, la comunión con Dios por medio del Espíritu. Y eso es gracia. Para eso necesitamos gracia. Por eso la gracia de Dios te lleva a orar no solo en un momento, sino todo el tiempo. Sí, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Qué decisión tomo acá? ¿Cómo le respondo? No sé, yo ahora una de las cosas trato de no responder nunca en el momento. Incluso para las llamadas. Si alguien te llama por teléfono, normalmente me pasa que trabajo mucho con
con arquitectos y ellos te llaman y quieren ahí sobre la marcha resolver las cosas. Entonces, muchas veces no los atiendo, mandame un audio, ahora después te respondo y me da tiempo a elaborar mejor una respuesta. Pero digo, necesitamos que en nuestro día a día a veces no responder de manera tan automática, porque a veces lo estamos haciendo nosotros en lo que sabemos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, y necesitamos detenernos y en esa comunión con el Espíritu Santo decirle: Señor, ¿qué hago acá? ¿Cómo respondo? Y todos necesitamos crecer en esto, necesitamos crecer continuamente en esta comunión que no es para un momento, sino que es para todo el día, es para todo el día. Ahora, fíjense este mismo pasaje, Hechos capítulo 24, versículo 16, pero en la traducción contemporánea de la Biblia, el mismo pasaje que leímos, pero ahora en esta versión, fíjense cómo dice: y por esa fe voy perfeccionando mi conciencia para con Dios y ante las personas. En el anterior decía: me esfuerzo al máximo por mantener mi conciencia limpia. Acá dice: voy perfeccionando mi conciencia para con Dios. Es bueno saber que no se perfecciona de la noche a la mañana, que no se perfecciona una conciencia ni una vida de un día para el otro. Es necesario saber que es un proceso gradual de perfeccionamiento continuo, donde en ese día a día nosotros vamos a aprender a ir limpiando nuestra conciencia, a ir conociendo mejor lo que a Dios le agrada. Otro de los puntos que quiero tocar respecto a esto es Hebreos capítulo 10, versículo 22, y que habla de acercarse a Dios con un corazón limpio. Acercarnos a Dios con un corazón limpio, y tiene que ver con la conciencia. Fíjense lo que dice Hebreos 10, 22 en la NTV. Están bien, si algunos están durmiendo, pueden tomar mate, vale café. Justo anoche vinimos un ratito a dejarnos equipo ahí con mi esposa, me dice: hay unas marcas de mate por ahí, de café en la alfombra, pero bueno, con la silla no se nota. Vale tomar mate, café, así que no se preocupen si se mancha la alfombra. Lo que importante es que no se duerma. Si se duerme, ahí sí, está todo mal. Bien, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Está bueno que en el invierno hagamos a la noche las reuniones, entonces así es mejor. No empecemos porque si no nos vamos a poner de acuerdo más. Pero no, a veces a la mañana en el invierno es como que da más fiaquita levantarse. Pero bueno, con unos buenos mates y café estamos. Hebreos 10, 22 en la NTV dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. La mala conciencia nos distancia de Dios. ¿Cómo sabemos si nuestra conciencia está limpia? Según la cercanía que tenemos con Dios. Cuando nuestra conciencia no está limpia, nos distanciamos de Dios, aunque no lo queramos. Nos separa, nos aleja de Dios, aunque Dios no está lejos, porque si Dios nos habita, Él no se fue lejos. No es que para recuperar la comunión con Dios tenés que solamente, y digo solamente porque a veces, una vez dije, Dios nos habita independientemente si congregás o no. Entonces una persona dijo: no, el pastor dijo que no hay que congregar porque Dios nos habita, y no vino nunca más a una reunión. Y no se congregó más. Entonces hay que ser muy cuidadosos a veces con las palabras que usamos. Pero nuestra comunión con Dios no depende de que nosotros vengamos a un auditorio, aunque esto sí nos ayuda. Nos ayuda. Nuestra comunión con Dios depende de muchos factores, principalmente
de que nosotros podamos acercarnos a Dios en nuestro interior, porque una conciencia limpia nos permite hacerlo. Ahora, lo que dice acá es que la sangre de Cristo, por eso estamos hablando del sacrificio de Cristo, y estamos hablando no solo de esta función eterna, sino estamos hablando de la función diaria. Por eso es que yo me acerco a Dios una vez al año o una vez al mes cuando vamos a hacer la cena del Señor, sino que me acerco diariamente, porque en ese acercarme diariamente yo estoy también permitiendo que el Espíritu Santo vaya limpiando mi conciencia. Acerquémonos con toda confianza, dice Hebreos capítulo 4, 16. Recién leí Hebreos 10, 22. Pero fíjense que en Hebreos 4, 16 dice en la NTV, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Este pasaje me encanta, porque eso me hace entender que yo necesito ir al trono de Dios, al trono de gracia, para encontrar la gracia que yo necesito para vivir mi vida. No es que yo arreglo mi vida y después me acerco a Dios. Por eso dijimos que está resuelto el problema del pecado, pero yo necesito acercarme a ese trono de gracia para poder recibir la gracia que necesito para vivir la vida que Dios quiere. Necesito acercarme con confianza para recibir misericordia. ¿Cuántos saben que Dios renueva su misericordia todos los días? Si hoy vivimos, si hoy respiramos y nos levantamos, a veces damos por sentado tantas cosas que tenemos. Yo recuerdo hace algunos años, escuché a una persona, a un pastor, que él decía, muchas veces no agradecemos a Dios por caminar, porque para nosotros es normal caminar. No damos gracias a Dios por respirar, porque para nosotros es normal respirar. ¿Saben? El otro día escuchaba un testimonio de una persona que justo fue de viaje, de vacaciones, le agarró la pandemia y estuvo internado en un país varios meses luchando por su vida, y como era extranjero tenía que pagar todos los días muchísimo dinero para que lo mantengan con respirador artificial y lo mantengan con vida, literalmente, porque no podía respirar. Y él después, cuando se salvó, y él dice, nunca di tantas gracias a Dios por el hecho de respirar. ¿Cuántos agradecen a Dios por respirar? Yo no lo hago, digo, Señor, gracias por pero hay cosas que son tan elementales que si no estuvieran en nuestro día, en nuestra vida, y no las valoramos porque no tenemos conciencia, perdemos la conciencia del valor que tienen. A veces necesitamos también, y esto es algo que lo reconozco, necesitamos también decirlo más a las personas que nos rodean, cuánto le amamos y el aprecio. Mi esposa siempre, algunos tenemos lenguajes diferentes, ¿no? Pero el lenguaje de ella es palabras de afirmaciones, uno de sus lenguajes es del amor. Y yo no, por ahí no. Si me dicen o no me dicen, tengo otros lenguajes. Soy más de servicio, de otro tipo de lenguajes del amor, pero es bueno expresarlo a las personas que nos rodean. A veces reconozco que la falta de conciencia del valor de las personas que tenemos a nuestro alrededor nos impide que valoremos, nos impide que les agradezcamos. Gracias, mi amor, porque eso es muy importante para mí. De verdad creo que, y si bien lo que hay que hacer por un mate, por Dios. No, de verdad lo digo, la conciencia, y por eso necesitamos una comunión con el Espíritu Santo. La conciencia que Él nos trae nos hace valorar a las personas, nos hace valorar a nuestros esposos, nuestras esposas,
a las personas que nos ayudan. A veces a mí, no sé si por ahí en los grupos van a ver, a veces me agarra la conciencia del valor de cada uno. Entonces empiezo a agradecer. No sé, el domingo pasado voy a agradecer por los maestros que hicieron una clase impresionante ahí. Estuvo Raque, Mayana, bueno, estuvieron preparando la clase. Pero después me pongo a pensar y hay tanta gente detrás de lo que se está haciendo, por ejemplo, con los niños. Hay una planificación de meses, de preparación, de ver los temas, de hacer las actividades prácticas. Y cuando empezás a ver, pareciera, hay cosas que pasan desapercibido, pero la gente que prepara las células, la gente que se prepara todos los días para compartir una palabra, la gente que escribe un mensaje de aliento, la gente que va y visita hay tantas cosas que están fuera de radar, pero que cuando te conectás con el Espíritu de Dios, Él te conecta con lo que cada persona está haciendo. Él te conecta. Y cuando alguien está orando quizás porque está padeciendo una necesidad, ese mismo Espíritu te conecta y muchas veces pondrá un sentir para ayudar a alguien, porque el Espíritu que está escuchando la oración del que está necesitando es el que está moviendo a alguien para proveer a ese. Entonces necesitamos conciencia de la realidad de Dios, porque sin esa conciencia no podemos vivir la vida de iglesia que Dios pensó. No se puede. Quizás humanamente podemos pensar muchas cosas, a veces estamos tratando de ver cómo mejorar, pero la conciencia que nos da el Espíritu Santo es efectiva para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y es Él el único que puede dirigir nuestra vida de manera efectiva para que hagamos la voluntad de Dios. Lo demás son esfuerzos humanos que no están mal las intenciones, pero necesitamos su gracia para responder a Dios. Ahora, muchos, y para cerrar un poco esto que tiene que ver con este segundo aspecto del sacrificio de Cristo, que es la limpieza de la conciencia, que es una acción continua y diaria. Entender esto va a destrabar la vida de muchos de nosotros, porque a veces estamos trabados con problemas pensando que el otro es el problema, por eso lo que me pasa a mí, que no puedo avanzar porque mi marido, mi mujer, mi hijo, mi suegra, Y entonces estamos trabados con problemas que aparentemente son externos, que están complicándonos la vida, pero cuando se resuelven en el interior podés avanzar y te das cuenta que el problema no era afuera, que el problema era adentro, y esto es un problema de conciencia. Tener conciencia de que Dios nos ayuda a resolver muchas de las cosas que hoy quizás no las podemos resolver nosotros mismos. Tener conciencia nos ayuda a avanzar más rápido. La transformación y la calidad de vida que Dios quiere operar no está en darnos cosas afuera. Aunque es bueno recibir cosas afuera, las disfrutamos, las valoramos, pero la mayor obra de Dios está en producir cosas adentro, en despertar nuestra conciencia adentro para que después nosotros cambiemos nuestra vida afuera. Nosotros queremos al revés, queremos que nuestras circunstancias cambien afuera, pero muchos pensamos que los problemas están afuera, cuando en realidad Dios quiere resolver cosas en nuestro interior y se van a eliminar conflictos afuera. A veces los conflictos que nosotros tenemos afuera son por cosas no resueltas en nuestro interior, pero Dios viene y esa es la obra de la cruz. Resolvió la enemistad, no solo la enemistad entre los judíos y no judíos, entre judíos y gentiles. Resolvió el problema de la enemistad en el hombre, el problema que lo separa no solo de otras personas, sino que es un problema que muchas veces lo separa al hombre primeramente de Dios. Y si el hombre está separado de Dios, también se separará de otros hombres. Porque el que resuelve la enemistad es Cristo. Cristo resolvió la enemistad en el ser humano y nosotros necesitamos
que se nos alumbre nuestra conciencia para resolver muchos problemas. Ahora, fíjense que los religiosos judíos en la época de Jesús le dijeron: ¿qué señales harás para que reconozcamos que eres el Mesías? ¿Qué señales nos mostrarás para confirmar que vienes de Dios? Porque Dios no habitaba en el interior de los religiosos de la época de Jesús, porque el Espíritu Santo no había sido derramado sobre las personas. Ellos necesitaban ver afuera cosas, porque Dios no estaba presente en su interior. Pero hoy nosotros, más que ver señales, por eso no están mal las señales y los milagros, y creemos en las señales y en los milagros. De hecho, vimos y vemos muchas cosas que Dios hace a nuestro alrededor. Pero más que centrarnos solamente en los milagros y en las señales de afuera, necesitamos centrarnos en la obra que Dios quiere hacer adentro. Porque mucha gente persigue los milagros afuera y una vez que los alcanza se olvida de Dios, o si no los alcanza también se olvida de Dios porque queda frustrado porque Dios no hizo lo que esperaban que ellos querían que haga. Entonces, no es que no vas a orar por un milagro, orá por un milagro, pero que no sea el centro de tu vida, que el centro de tu vida sea la conciencia de que Dios te habita y que el Dios que puede hacer un milagro primero quiere transformar tu interior para transformarte en una nueva persona. Y eso comienza desde adentro, no por cambio de circunstancias. Por eso estamos hablando de la conciencia. Porque la iglesia, a muchos nos atrajeron prometiéndonos cosas afuera. A muchos, no sé a cuántos. A muchos nos dijeron: Jesús te va a solucionar todos los problemas. Vení a la iglesia, que acá van a orar. Por eso no es que no podamos orar, oramos por las personas, pero a veces el hecho de siempre estar, pasen al frente, vamos ahora, recibe de Dios, recibe. ¿Qué le estoy diciendo yo a una persona que le hago? Imagínense una persona nueva que viene por primera vez. Yo le hago pasar, pasen al frente, que van a recibir de Dios porque el pastor va a orar por ustedes. Si la persona recibió a Cristo, esa persona tiene la vida de Dios en su interior. Lo que a veces no tiene es la conciencia de la vida de Dios que está en su interior. Entonces, si yo todo el tiempo le estoy diciendo: pasa al frente, que yo te voy a impartir la vida de Dios, ¿qué le estoy diciendo? Que no tiene la vida de Dios, que necesita de mí para recibir la vida. Por eso se creó un sistema de manipulación de muchas personas que dependen de un solo hombre. Pero Dios está destruyendo eso. Porque Dios se derramó sobre toda persona y el deseo de Dios es habitar en cada uno de nosotros. La conciencia de sus vidas los empodera, pero eso le quita poder a un hombre que quiere manipular a las masas. Pero Dios está despertando la conciencia de las personas y muchas personas están perdiendo el poder o la manipulación sobre otras personas, porque Dios su vida no puede ser manejada por alguien, su vida no puede ser suministrada solo por una persona. Si la gracia de Dios está en nosotros, hay impartición de su vida, pero no está en una sola persona, no está solo en mí, está en cada uno de nosotros. Imagínense si no tuviéramos las personas que nos ministran las canciones como hoy. Imagínense que no tuviéramos los maestros de niños. Imagínense si no tuviéramos los panaderos que nos hacen el pan para la cena del Señor. Imagínense si no tuviéramos los intercesores, las personas que están haciendo las reuniones de oración, las células. ¿Qué haríamos? Necesitamos que cada vez más las personas comunes y corrientes tengan conciencia de que no hay un súper ungido que es el único que Dios usa, sino que Dios va a usar la vida de cualquier persona que tenga conciencia de que Él le habita y que si Él se rinde para que Dios haga lo que Él quiere hacer, esa persona va a ser usada para todo lo que Dios quiera hacer. Entonces,
cada uno, imagínense cada uno de nosotros tomando conciencia. Entonces, ahora, ¿no vamos a orar más por las personas? Sí, vamos a orar, pero lo que estamos haciendo a veces es enseñar a las personas, y al no hacer pasar todo el tiempo, algunas veces oramos por las personas, pero si todo el tiempo le estamos diciendo, vos necesitas que yo te ore para que vos estés bien, yo le estoy diciendo a la persona, el Dios que vos tenés no tiene poder. Pero el Dios que vos tenés, que vos, es el mismo que yo tengo. Ahora, lo que cambia es la gracia que Dios derrama sobre cada persona. No es la misma gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno, conforme a la medida de gracia que Dios le dio, ministra a los demás. Entonces, hay muchas personas que podrían estar hablando en mi lugar. Hay muchas personas que podrían estar, y cada uno debería hacerlo conforme a la medida de gracia. Por eso abrimos los espacios en las mesas que hacemos para que todos participen, porque entendemos que hay una gracia. Por eso se están abriendo espacios para que más personas participen con la palabra canta. Pero esto no se limita a lo que hacemos dentro de la congregación. Entendamos que esa vida de Dios que está en nosotros se puede impartir en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde quiera que vamos todos los días. Pero, ¿qué necesitamos para que eso pase? Primero, conciencia de que Dios nos habita. Y eso es lo que Dios está despertando en la iglesia, la conciencia de su realidad en el interior de sus hijos, que ya no dependen de algo. Ay, estoy tan mal, necesito que el pastor me ore. No, orá, voy a decir, el mismo Dios que tiene el pastor es el Dios que tenés y que escucha tu oración y que te conoce más personalmente que el pastor. Eso no quiere decir que el pastor no va a orar, pero no sé si se entiende la idea. Lo que estamos haciendo es enseñar a las personas que en su interior tienen algo mucho más poderoso que alguien que viene a imponerle las manos y a orar desde afuera. Tienen la vida misma de Dios suministrada por el Espíritu Santo. Y cuando sos consciente de eso, ahora no decís no me congrego más. Ahora decís, Señor, puedo entrar confiadamente, directamente, a pedirte a vos, sin intermediarios, porque Cristo abrió esa brecha y ese camino para que entremos confiadamente. Ahora, ¿por qué nos congregamos? Porque justamente hay una suministración de gracias diferentes por medio del cuerpo. Yo soy un dedo. El dedo puede tener vida y es parte, pero si yo lo corto al dedo, el dedo sin el cuerpo no funciona. Muchas personas dijeron, yo tengo a Dios, no necesito congregar. Bueno, lo que pasó fue como que se cortaron el dedo y el dedo se fue secando. Por eso muchas personas perdieron la conciencia de la vida que hay en el cuerpo. Pero esto no es para condenar. Esto es para recuperar la conciencia de que necesitamos del cuerpo. Yo necesito del cuerpo. Yo, si es por mí, quisiera pasar el tiempo solo cantando las reuniones. Pero entiendo que por lo que Dios quiere hacer y por las diferentes gracias necesitamos diferentes espacios para suministrar la palabra, no solo en forma de canciones, sino también en forma de mensaje. Por eso abrimos los tiempos para compartir entre nosotros, porque a veces una palabra de alguien, hay personas que tienen el lenguaje de los regalos. Y hay personas que están regalando todo el tiempo cosas y es su lenguaje. Y para alguien recibir un regalo quizás sea algo que destrabe algo en su interior. Entonces, cuando cada uno es sensible a esa voz interior del Espíritu, Dios obra y Dios habla de diferentes maneras, conforme a la multiforme gracia y a la multiforme sabiduría de Dios. Y ahí es donde todos somos edificados. Por eso nadie puede decir, no, yo no tengo nada, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé. Pero Dios seguramente te dio algo, porque si tenés su vida, no solo que tenés algo, tenés todo. Tenés a Dios mismo. Y entender eso y ser consciente de eso te hace valorarte un poco más también. Hay personas que no se valoran.
que necesitan que alguien los afirme de afuera porque no entienden que el mismo Dios les habita. Pero para esto no solo alguien te tiene que decir, sino que el Espíritu Santo te lo tiene que revelar. Y cuando eso pasa, eso te empodera. No te empodera para vivir solo, haciendo lo que... Te empodera para entender la realidad de Dios y para vivir desde otro lugar, para vivir más seguro, para vivir más confiado. Por eso Dios nos está hablando de la conciencia, porque Él nos está despertando a esta realidad de su vida en nosotros. Es mucho más de lo que nos contaron. Es algo que necesita ser experimentado por cada uno de nosotros, cada vez más. Y Dios está despertando la conciencia en su iglesia porque cada vez más afuera la conciencia se está oscureciendo. Por eso Dios está levantando a la iglesia para que brille más en medio de una generación que cada vez es más oscurecida en su conciencia. Ahora, muchos están aceptando como normal cosas que no son normales. ¿Por qué? Porque su conciencia se ha oscurecido. Por eso necesitamos que Dios despierte nuestra conciencia. Ya la semana pasada Mariela oraba esto y decía, Señor, despierta nuestra conciencia, sin saber que íbamos a hablar de esto, porque es la voz del Espíritu desde nuestro interior, que a veces en una oración, en la canción, a veces no hace falta que se escuche lo que estás orando mientras estás cantando. A veces Dios te lleva a orar cosas que están destrabando tu vida, tu familia, que están destrabando tu destino. La conciencia va a afectar la manera en que vivís. Ahora para ir cerrando, quiero hablar de dos cosas. Sé que esto un poco lo habíamos mencionado, pero solo quiero hacer dos grupos para hablar acerca de la conciencia. Y primero voy a dar una definición de conciencia. La conciencia es, para los que están anotando, la facultad interna dada por Dios que da testimonio del estado moral y espiritual del ser humano. Lo repito, la conciencia es una facultad interna dada por Dios a todos los seres humanos que le da testimonio del estado moral, y presten atención a esta pregunta, y espiritual del ser humano. Ahora, hay dos grandes grupos, los creyentes y los no creyentes. ¿Cuántos dijeron alguna vez, esta persona es tan buena, es tan buen padre, es tan buen empleado, es tan buen trabajador, que lo único que le falta es a Cristo? Pero lo que no entendemos es que el Evangelio no es cuestión de bueno o malo, sino que el Evangelio es cuestión de vida o de muerte. Vos podés ser muy bueno como persona, y de hecho hay muy buenas personas. Yo antes decía, estas personas tienen más testimonio que muchos cristianos, porque pasa muchas veces así. Lo que pasa es que a veces necesitan los cristianos tener conciencia y cambiar su testimonio, pero es una cuestión de vida o de muerte, no de bueno o de malo. Por eso el hombre que cae en el jardín del Edén, cuando se separa de Dios y pierde la vida de Dios, él entra en la conciencia de bueno y de malo. ¿De qué árbol comió él? Que no tenía, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Entonces no se trata de que seamos moralmente buenos o malos. Esto está bien o esto está mal. ¿Saben por qué? Porque lo que está bien en Argentina, quizás en otros países no está bien, según la moral de ese país. Hay palabras que nosotros usamos en Argentina. Yo me acuerdo una vez, fuimos de viaje acá a Brasil, y una de las personas que fue con nosotros estaba diciendo una palabra que no lo había... No era una palabra, camisinha, creo que decía. Bueno, en portugués era como una mala palabra, y todos empezaban a reír los portugueses. Ella no entendía y decía. Entonces hay cosas que están bien decirlas,
en un país y que en otro están mal. Hay cosas que están bien comer en un país. ¿Cuántas comidas hay que nosotros son inmundas y que no comeríamos, que en otros países son manjares? Me acuerdo, y esto lo vi, había un coreano, creo que era, ¿vieron cuando a veces vienen esas invasiones de langostas que va a llover? Y él juntaba en el piso las langostas y sacaba fotos y le mandaba a su familiar. Mirá la abundancia que la gente acá pasaba, las pisaba. Y ellos, porque para ellos eso es una comida que tiene un montón de proteínas. De hecho, Juan el Bautista comía langostas. Ahora, lo que la moral para algunos dice que algo es bueno, para otros quizás, y eso varía de persona a persona y varía de país a... Ahora, lo que sucede es que Dios actúa por medio de su Espíritu Santo en la conciencia del hombre, y es ahí donde despierta la conciencia del ser humano, no de lo bueno y de lo malo, sino de lo que es la voluntad de Dios. Y entonces ya no somos conscientes de bueno o malo según la moral o según las costumbres de nuestro país o según las costumbres de nuestras... ¿A cuántos, no sé, nuestras abuelas nos enseñaron cosas? O por ejemplo, mis abuelos me enseñaron que se saludaba a las personas. Hasta que yo vine a vivir, vivía en un pueblo, todo el mundo se conoce y todo te saluda. ¿Vieron que dice pueblo chico, infierno grande? Pero todos se saludan, en los pueblos todos se conocen. Bueno, cuando vine a vivir acá empezaba a saludar a la gente. Buenos días, no te saludaba. Buenas tardes, ni te miraba. Yo me indignaba, me acuerdo que cuando vine a estudiar acá para la universidad, y eso me indignaba porque mis abuelos me enseñaron que era de buena educación saludar. O sea, que era una mala educación pasar por frente a alguien y no saludar. Entonces, esa es la moral y esas son las buenas costumbres. Entonces hay personas que son muy buenas moralmente, pero que no tienen la vida del Espíritu, que es lo que hace la diferencia. Ahora quiero leerles Romanos capítulo 2, versículo 14. Ya estamos terminando, así que no se preocupen. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, en la NTV. El hombre, antes de leerlo, les digo esto para los que anotan. En el hombre natural sin Cristo, la conciencia actúa como una ley interna que avisa o defiende según la moral humana. Esto Dios lo produce, o sea, hay una conciencia interior de lo bueno y lo malo, pero basado y afectado por la moral humana, las costumbres, lo que aprendimos y todo eso. Ahora, fíjense lo que dice Romanos capítulo 2, 14 y 15 en la NTV. Aún los gentiles son los no judíos, los que no tenían la ley de Dios escrita, los que no tenían Biblia, por decirlo así. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esta es la moral y esto es algo que Dios puso en todos los seres humanos. Es la conciencia del bien y del mal y opera en el alma. Ahora, en el creyente, que es lo que a nosotros nos interesa, la conciencia es iluminada y purificada por la acción del Espíritu Santo. O sea, ahora es el Espíritu Santo el que va a iluminar nuestra conciencia. Por eso a veces cuando el Espíritu Santo te habla viene como un pensamiento, viene como un sentir, viene como una convicción. La voz del Espíritu Santo, más allá de que alguno pueda escuchar como una voz, es un testimonio interior, es una convicción. La voz del Espíritu estás convencido. No sé cuántos les pasó que a veces decir, yo sé que está
todo mal, el país está, pero yo tengo una convicción de que nosotros, porque Dios está, o sea, hay una convicción en el interior que produce una fuerza que no es la mente natural, no es la conciencia humana, es la voz del Espíritu Santo testificando en nuestro espíritu. Y eso lo cambia todo. Esa es la gracia de Dios revelándose en el interior. Fíjense lo que dice respecto a esto 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Ya estamos terminando. Dice 2 Corintios, podemos decir con toda confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Fíjense, hemos dependido de la gracia de Dios y no es nuestro intelecto, no es lo que sabemos, sino que es lo que el Espíritu nos va revelando en el interior. Esa es la gracia de Dios y eso es lo que necesitamos para poder vivir una vida que realmente agrada a Dios, porque ahí es donde Dios se revela, ahí es donde Dios nos capacita, porque si no, yo sé lo que está bien y lo que está mal, y entonces en mi fuerza, si yo no tengo la acción del Espíritu Santo en mi interior, en mi fuerza yo trato de cumplir desde afuera lo que está bien o lo que está mal. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que orar, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que ir a la iglesia. Y todo desde afuera, porque no hay una acción del Espíritu Santo desde adentro. Pero cuando Él actúa desde adentro, como dice acá el apóstol Pablo, hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Y esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial ante ustedes. Y anoten esto que es muy importante y vamos cerrando. Ese que viene a avisar. Además el pastor es medio mentiroso porque promete que... Vamos, no dije que terminamos, dije... Cuento una anécdota que no es anécdota, es real. El otro día me dice mi mamá, estoy yendo como a las 2 horas, estoy llegando. ¿Pero en qué venís? ¿En carreta? Me dijo. Lo que pasa es que yo aprovecho siempre que voy por acá, por allá, haciendo todo lo que... Pero bueno, mi esposa sabe que yo dije, cuando estoy saliendo puede ser que demore 15 minutos o 2 horas, pero estoy saliendo. Estoy terminando, no va a ser 2 horas, pero... Cuando una persona recibe a Cristo, hay una transición, y está la transición de la conciencia natural, moral, a la conciencia espiritual, que es por el Espíritu Santo. Por eso, cuando alguien recibe a Cristo, lo que pasa es que nosotros estamos muy guiados por lo que vemos naturalmente, por lo que se ve. Y lo que se ve es engañoso. Por eso Dios dice, no mires como miran los hombres, que miran lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón. Por eso la transformación que Dios opera desde el interior. Y vos podés mirar y amar, este es un pecador, y quizás Dios está haciendo una obra de transformación en su interior. Porque esa persona, aunque tiene fallas, quizás le ama a Dios, y esa persona en su corazón está buscando serle fiel a Dios, y Dios mira eso. Pero el hombre no mira eso, el hombre mira los errores, las fallas, lo que está delante de sus ojos. Por eso nosotros no necesitamos ver por el Espíritu, porque si no vamos a caer en la trampa de juzgar a las personas. Y hay personas que quizás no congregan, pero su corazón le aman a Dios, y esas personas solo necesitan que se les alumbre el entendimiento. Pero Dios los ve, y hay personas... Y muchas personas, acá no pasa, pero en otras iglesias hay personas que quizás congregan, pero sus corazones no son los correctos. ¿Y eso quién lo evalúa? Quizás hay personas que están en un gran ministerio,
y sin embargo quizás descuidaron la vida de Dios hace tiempo. ¿Y quién lo juzga eso? Porque nosotros juzgamos por las cosas que la gente hace, por lo que se ve, pero Dios mira lo que no se ve. Por eso, cuidado. O sea, esto es para todos nosotros. Dios nos mira y esto es primeramente la responsabilidad para nosotros. Mi esposa me testigo y ella me dice, ¿en qué momento orás? ¿En qué momento? Pero no porque es una obligación impuesta desde afuera, sino porque tiene que ser una ley escrita en el corazón, movida por el Espíritu Santo en el interior. Entonces, necesitamos ser conscientes de que Dios nos habita todo el tiempo. Y nosotros no tenemos que estar en la congregación para portarnos bien, sino que sabemos que estamos delante de Dios en toda nuestra vida, aunque nadie nos vea. Entonces, lo que sucede cuando una persona recibe a Cristo, transiciona de la conciencia natural, que es moral, a la conciencia espiritual de la gracia de Dios. Hoy me levanté esta mañana con este texto o parte de este texto bíblico como en mi espíritu, estaba como en mi mente. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y entonces, muy temprano esta mañana, cuando escuché el despertador, en mi mente estaba girando como una canción. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y vino a mi mente este pasaje que quiero leerles por último para terminar, que es 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Quiero leerlo si me dan un minuto más, quiero leerlo en la versión El Mensaje. Amados míos, sigamos amándonos unos a otros, pues el amor proviene de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y vive en comunión con Él. Quien se niega a amar no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, no se le puede conocer si no se ama. ¿Por qué Jesús resumió los 600 y pico de mandamientos que tenían los judíos en dos? Cuando le preguntaron, ¿cuáles son los más importantes mandamientos, Señor? Le habían hecho una trampa, pero Jesús le dijo, el más importante es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Al cumplir esto, estarás cumpliendo toda la ley. ¿Por qué? Porque en el amor se puede conocer a Dios. Y al conocer a Dios, al conocer la gracia de Dios, la gracia te capacita, la gracia te da la fuerza para vivir la vida que Dios quiere. No es una vida impuesta desde afuera. Los judíos tenían un montón de leyes y mandamientos impuestas desde afuera. Pero la gracia de Dios por medio de Cristo es la vida de Dios se imparte a nosotros para que ahora desde adentro, esa vida que se revela, nos da la fuerza para obedecer a Dios. Y ya no es en nuestra fuerza, ya no es una imposición externa. Es ahora un mandamiento interno que surge porque el Espíritu Santo nos está hablando a nuestra conciencia y nos está diciendo, haz esto, no hagas lo otro. Y esa dirección es efectiva. Porque no necesitas nadie que esté al lado tuyo para decirte, no estés haciendo esto, no hagas lo otro, sino que tenés a alguien todo el tiempo desde tu interior que te está guiando. Señor, despierta nuestra conciencia.